Como se comprometió el presidente Donald Trump el martes 18 de marzo del 2025, los Archivos Nacionales de los Estados Unidos publicaron en su sitio web oficial una extensa colección de documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. La publicación de estos archivos, que durante décadas estuvieron restringidos a la prensa y la opinión pública, busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico asesinato de Kennedy y abordar las numerosas teorías que han surgido a lo largo de más de 6 décadas. En el análisis de los primeros documentos desclasificados, uno de los que más ha acaparado la atención en este proceso, sin duda, es la carta del agente ruso Sergei Kazarnonov al embajador de la Unión Soviética en Washington, que confirmarían que detrás del atentado hubo un complot en el que hubo varios tiradores y autores intelectuales del magnicidio. El agente ruso se dirige al cónsul para que éste diera aviso al gobierno de los Estados Unidos de la tragedia que estaba por ocurrir. Es decir, que este solo documento comprobaría que las altas esferas políticas norteamericanas fueron advertidas del peligro mortal al que se enfrentaría el presidente Kennedy. En sus párrafos destacan los siguientes aspectos, como el que señala que el señor Lee Harvey Oswald es un asesino y matará al presidente Kennedy. Más adelante, Kazarnonov insiste en señalar que el señor Lee Harvey Oswald se preparaba para matar al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Sorprendentemente, el agente ruso informó detalladamente que el señor Oswald sería asesinado después de matar al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La información proporcionada por Kazarnonov resalta la complejidad del contexto internacional en el que ocurrió el asesinato de Kennedy y la variedad de rumores y datos que circulaban antes del trágico evento. En este contexto también ha llamado la atención el siguiente documento desclasificado el 18 de marzo del 2025 y que pondría fin a los rumores, ya que confirmaría finalmente que Lee Harvey Oswald sí era un agente reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Durante décadas, exhaustivas investigaciones señalaban que Oswald estuvo involucrado en operaciones de inteligencia, posiblemente como agente encubierto o señuelo. Su conexión con grupos anticastristas y su extraño historial en la URSS y su retorno sin consecuencias refuerzan la sospecha de que su papel en el asesinato de Kennedy pudo haber sido más complejo de lo que se cuenta oficialmente. En el documento desclasificado se menciona que un oficial de la Marina retirado afirmó ser comandante de Lee Harvey Oswald en Japón y que Oswald fue reclutado por la CIA mientras se encontraba con la Marina en esta nación oriental. En estos primeros documentos, como señalamos, ha quedado al descubierto la conspiración para matar al presidente de los Estados Unidos en el año de 1963, y sorprendentemente, como parte de este hecho, estaría relacionada la Agencia Central de Inteligencia. La historia ha documentado durante décadas que la CIA ejecutó operaciones ampliamente cuestionables, en la que se permitía eliminar a todo aquel personaje que pudiera representar un peligro para la seguridad nacional. A la CIA le incomodaba la posición del presidente Kennedy ante la Unión Soviética, la crisis de los misiles, la fallida operación militar en la Bahía de Cochinos e incluso su búsqueda de acuerdos con sus adversarios, entre otros importantes hechos que iban en contra del pensamiento anticomunista de este organismo. La versión de la Comisión Warren del asesino solitario se ha derrumbado por completo. Esta comisión convenientemente estaba integrada por personajes que tenían claras y abiertas diferencias con el presidente Kennedy, es decir, que se vieron beneficiados con su muerte. Análisis detallados realizados por 3 empresas, Bolt, Beranek y Newman Technologies, con equipo altamente especializado, detectaron que en una grabación de una de las patrullas de policía que escoltaban al presidente Kennedy, se escuchan 4 disparos y no 3, como presumía la Comisión Warren. Los investigadores sostienen que esto sugiere que hubo más de un tirador, o que la evidencia fue manipulada, lo que pondría al descubierto un gran complot.
Siga con nosotros, que ahora conoceremos el testimonio de uno de los tiradores que participaron en la gran conspiración alrededor de la muerte del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. A partir de los primeros análisis realizados a los documentos desclasificados del atentado contra el presidente John Fitzgerald Kennedy, quedan muy pocas dudas de que detrás de este terrible acto hubo realmente una conspiración. Antes de la fatídica fecha del 22 de noviembre de 1963, existió un plan ideado por uno o varios autores intelectuales y materiales. Tradicionalmente, la versión gubernamental señala a Lee Harvey Oswald como el único tirador. Sin embargo, fue asesinado de manera insólita por un miembro de la mafia llamado Jack Ruby, tan solo 2 días después del atentado. A lo largo de los años se han realizado múltiples investigaciones que cuestionan seriamente la versión del asesino solitario. El principal fundamento para establecer que en el lugar de los hechos, la Plaza Dealey en Dallas, Texas, había más de un tirador es la trayectoria de la bala que, según la Comisión Warren, encargada de la investigación oficial, terminó con la vida de Kennedy. Dicha bala es conocida hasta el día de hoy como la bala mágica, ya que diversos estudios y análisis han demostrado que es imposible que hubiera logrado causar tantos daños. Los críticos consideraron poco creíble que una sola bala pueda causar tantas heridas y terminar prácticamente intacta. Los investigadores sostienen que esto sugiere que hubo más de un tirador o que la evidencia fue manipulada, lo que pondría al descubierto un gran complot. En medio de esta polémica, en 1994 surgió un testimonio al que no se le ha prestado la debida atención, ya que confirmaría la existencia de un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos. En el documental The Murder of JFK, Confession of an Assassin, el asesinato de John F. Kennedy, Confesión de un asesino, del productor Bob Vernon, apareció un hombre llamado James Earl Files, un militar estadounidense que públicamente se declaró autor del tercer disparo, efectuado desde un montículo de hierba en la Plaza Dealey de Dallas, Texas, y que impactó mortalmente al presidente. De acuerdo con Files, fue contratado por Charles Nicoletti, un importante miembro de la mafia quien sería el encargado de coordinar a los tiradores. En su narración, James Earl Files sorprende por el nivel de detalle con el que describe la planificación del atentado y deja al descubierto la conspiración. El señor Nicoletti me había pedido que cuando decidimos no hacerlo en Chicago y que me mudara a Dallas, cuando John F. Kennedy decidió ir a Dallas, una semana antes tomé el Chevrolet 63 que teníamos en ese momento y fui una semana antes. Recogí las armas y el contenedor que teníamos, lo cargué en el coche con todo lo que pensé que podríamos necesitar de diversa procedencia y me fui y conduje hasta Dallas. Al día siguiente, Lee Harvey Oswald pasó por el motel donde me alojaba, le habían dado mi ubicación y me llevó a un lugar al sureste de Mosquito, donde testifiqué las armas y calibré las miras para cualquier cosa que pudiera necesitarse. Estuvo conmigo unos días, allí condujimos, así que conocía todas las calles, y no sabía si me encontraría con un callejón si algo sale mal y teníamos que huir de la zona. Sobre las 10:30, el señor Nicoletti me preguntó cómo me sentía al apoyarlo en esto. Me dijo que no dispararía a menos que fuera extremadamente necesario. Y le dije al señor Nicoletti, Dios mío, sería un honor para mí hacer lo que fuera para apoyarlo. Así que al disparar, el señor Nicoletti y yo disparamos aproximadamente al mismo tiempo, la cabeza avanzó y luego retrocedió. Y cuando tendré que decir que su proyectil impactó aproximadamente unas milésimas de segundo antes que yo, quizá eso fue lo que empezó a empujar la cabeza hacia adelante, lo que provocó que fallara en el ojo izquierdo y que el impacto se diera en el lado izquierdo de la sien. Y en ese momento, a través de la mira telescópica, presencié cómo todo, la materia y el cráneo, salían volando hacia la parte trasera de la limusina. Todos los que veían por televisión vieron a Jackie Kennedy salir a rastras para recogerlo, y yo observé cómo me agarraba una mano para volver a meterlo en el coche y guardar la bola de fuego en el maletín. Lo cerré y me quité la chaqueta y le di la vuelta para que en lugar de una chaqueta de vestir, tuviera una chaqueta gris, más o menos. ¿Cómo saliste de la plaza? Al salir de la plaza, caminé hasta el borde de la cerca del portón, no bajé las escaleras, sino que volví por el césped hasta la calle sin salida que termina allí, junto al estacionamiento, y me dirigí a
creo que es Houston, al otro lado de Houston, a uno de los estacionamientos del Dallas, Texas. Cuando subí al coche, el señor Nicoletti ya estaba dentro, al igual que Johnny Rosselli. Me subí y me fui. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de la intrigante historia detrás del atentado de John F. Kennedy. Una de las inquietudes de la opinión pública en el proceso de desclasificación de los 80,000 documentos relacionados con el atentado contra el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ocurrido el viernes 22 de noviembre de 1963, es determinar si el mandatario tenía conocimiento sobre la presencia de inteligencias no humanas en la Tierra. No obstante, es importante señalar que previamente ya existían documentos que confirmarían este hecho. En el transcurso del año 2011, el investigador y escritor William Lester, a través de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, obtuvo un memorándum que proporcionaba evidencia sobre la implicación de John F. Kennedy en el tema de la visita extraterrestre a la Tierra. La carta, escrita por el mandatario y dirigida al jefe de la CIA el 12 de noviembre de 1963, apenas 10 días antes de su asesinato, revelaba que Kennedy exigía acceso a documentos altamente confidenciales sobre ovnis. De acuerdo con analistas e investigadores, este documento sugiere que las preocupaciones de Kennedy eran legítimas. Se sabe que el presidente había sido informado de que en la Unión Soviética se estaban registrando numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados. Kennedy temía que los soviéticos malinterpretaran la presencia de estos objetos como una agresión de parte de Estados Unidos, lo que podría generar confusión y la suposición errónea de que se trataba de tecnología bélica estadounidense. De hecho, en el memorándum desclasificado, además de su petición sobre los ovnis, Kennedy expresó su deseo de cooperar con la Unión Soviética en actividades espaciales conjuntas. Asimismo, algunos investigadores han encontrado indicios que sugieren que el interés de Kennedy por los ovnis fue motivado por un avistamiento que experimentó en compañía de su esposa Jacqueline, sus hijos pequeños y agentes del servicio secreto durante un paseo en yate. Durante el recorrido, el grupo tuvo la oportunidad de observar el descenso de un objeto desde el cielo que se aproximó a la embarcación, un hecho que alarmó profundamente al presidente. Es importante señalar que existe otro documento que vincula a Kennedy con la presencia de seres no humanos en la Tierra. Se trata del llamado Memorándum Quemado, un documento filtrado a los medios de comunicación que, según diversas fuentes, proviene de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Se afirma que el documento pertenecía a un archivo en proceso de incineración y que fue rescatado en el último momento. Lo que lo hace particularmente relevante es que en su contenido se menciona a un personaje denominado Lancer, quien preguntaba al director de la CIA, John A. McCone, sobre las actividades del grupo Majestic 12. Hoy en día se presume que dicho grupo era un comité ultra secreto encargado de investigar la actividad ovni y extraterrestre en los Estados Unidos y en el mundo. Cabe destacar que Lancer era el nombre en clave asignado a Kennedy por la CIA. Además, algunos indicios relacionan la trágica muerte de la famosa actriz y modelo Marilyn Monroe como consecuencia de su cercanía a John F. Kennedy y su hermano Robert. Se ha sugerido que los hermanos Kennedy le habrían compartido información sensible sobre la presencia de seres no humanos en la Tierra, en particular sobre el caso Roswell. Según el periodista Nick Redfern, quien escribió un libro detallado sobre esta teoría, Diary of Secrets, UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe, Diario de los Secretos, Conspiraciones OVNI y la misteriosa muerte de Marilyn Monroe, la actriz estaba preparando una conferencia de prensa en la que planeaba revelar que había sido llevada por los Kennedy al sitio donde se resguardaban los restos de una nave extraterrestre recuperada en Roswell. Investigadores coinciden en señalar que hay indicios sólidos sobre este hecho, como el diario personal de Monroe, en el que habría documentado estos eventos. De hecho, existe un documento desclasificado del proyecto Moondust que menciona que la actriz fue llevada a un sitio en los Estados Unidos por Robert Kennedy para observar cosas del espacio, lo que sugiere que pudo haber tenido acceso a restos de una nave no humana. A más de 6 décadas del asesinato de John F. Kennedy, aún quedan muchas incógnitas por resolver.
¿quiénes fueron realmente los autores intelectuales de su muerte? Según expertos, el análisis de los documentos desclasificados durante la administración de Donald Trump podría tomar años, pero es posible que en ellos se encuentren claves que permitan comprender este hecho que cambió la historia.